Muy buenas noches, estimados estudiantes. Es un gusto poder compartir esta última clase de la tercera unidad. Vamos a ver el tema a continuación. Listo, vamos a ver cuál es el tema de esta noche. Listo. Tenemos como tema para esta noche preparado la clasificación. Buenas noches, Licen. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase, ¿ya? Vamos a silenciar, por favor, el micrófono. Entonces, el tema postulado para esta noche es la clasificación de los protistas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que permite comprender la compleja estructura y los niveles de la organización de la materia viva. ¿Verdad? Sabemos que la materia se clasifica por niveles, ¿verdad? Acá nosotros tenemos como una introducción, tenemos los 5 reinos de la naturaleza. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Cuáles son estos 5 reinos? Los 5 reinos de la naturaleza: plantas, animal, hongos, monera, protista. Entonces, miren, ahí se ha presentado cuáles son los 5 reinos. Si no los recordamos, pero ahorita lo estamos recordando, los 5 reinos, ¿no? Listo. En especial, esta noche vamos a hablar sobre los protistas, que de pronto no conocemos específicamente cuáles son sus características. Ahora lo vamos a ver. Listo. Primeramente, se ha citado el reino protista. Me gustaría que alguien me ayude leyendo, por favor, esta teoría. Reino protista, también denominado protista, es el que contiene todos aquellos organismos eucariotes que no pueden clasificarse dentro de algunos de los otros 3 reinos eucariotas: fungi, hongos, animalia, animales o plantae. Entonces, ¿qué nos dice? Que como este reino no puede intervenir en ninguno de estos, se les ha denominado como otro reino más, que es el reino protista, o también se lo conoce como protoctista, ¿ya? En este caso, este es un grupo en el que hay representantes, ¿sí?, unicelulares y también pluricelulares, que pueden ser considerados también, según su alimentación, pueden ser autótrofos como pueden ser heterótrofos, o pueden ser también fagótrofos o también osmótrofos, ¿ya? Entonces, estos tienen una característica, este reino tiene una característica muy especial, ¿ya? En este caso, según su sistema biológico, se pueden ellos desterrar, como por ejemplo pueden ser las algas, pueden ser los protozoos, pueden ser los mohos o mucosos, ¿ya? Vamos a ver cuáles serían sus características, su característica estructural, ¿ya? Entonces, acá tenemos que dice que consta de cilios, ¿sí? Acá se puede visualizar los alimentos, ¿sí?, las hendiduras bucales, los vestíbulos, ¿sí? También consta de vacuolas contráctil, de vacuolas digestivas, también constan de un macronúcleo y un micronúcleo, ¿ya? Y tienen el poro anal. Miren esta anatomía de, característico de este reino protista. Listo, entonces, como les mencioné, vamos a ver las características de los organismos del reino protista. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Me gustaría que vayan participando, por favor. Yo voy a elegir a Edison Alcibar. Edison Alcibar, ¿me ayuda, por favor, leyendo cuáles serían las características de los protistas?
¿Se encuentra Edison? A ver, me va a ayudar Nayeli Salavarría. Buenas noches. Adelante Nayeli, buenas noches. Características de reino protista. Aunque la mayoría de los organismos protistas son unicelulares, otros son pluricelulares, sin tejidos especializados y ningún tipo de diferencia celular. Sus núcleos están rodeados por una membrana nuclear. Algunos protistas forman colonias, pero no se organizan de la tal manera que forman tejidos. Muchos protistas son organismos acuáticos y otros pueden reproducirse de forma sexual o asexual, mediante gametos o fisión binarias. Manifiestan movimiento en función de su estructura de colomoción en ese sentido. Pueden ser regelados con flagelos, con pseudópodos y ciliados con cilios. Mantienen métodos de nutrición variados que incluyen la filtración y la fagocitosis. Ya, muy bien, muchas gracias. Listo. Miren, entonces estas características son los que tienen los organismos del reino protista, ¿no? Entonces, es muy difícil de entender tanto su estructura, su forma de reproducción, cómo se alimentan, ¿sí? Son organismos prácticamente bien complejos, ¿ya? Entonces, vamos a ver de ellos cuál sería su clasificación, ya vamos a ir ejemplificando. Por ejemplo, tenemos nosotros, que considerar algunos ejemplos. En este caso vamos a iniciar con los ristópodos. Vamos a ver qué nos dice de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Son los protozoos ameboides, como las amebas, que se desplazan por medio de pseudópodos, es decir, que forman apéndices temporales desde su superficie y como proyección del citoplasma, ¿ya? Otro tenemos los ciliados, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que estos aparecen rodeados de cilios y presentan una estructura interna compleja, pero análoga a los flagelos, los cuales también se relacionan con citoesqueletos y centriolos. Además, los cilicios son filamentos cortos y muy numerosos que con su movimiento provocan el desplazamiento de las células. ¿Listo? Acá tenemos los flagelados, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que se distinguen por la posesión de uno o más flagelos. Los flagelos son filamentos más largos de los cilios cuyos movimientos impulsan a la célula y suelen presentarse en un número reducido. Por acá también tenemos los esporos. ¿Ya? ¿Qué nos dice de esto, de este ejemplo? Prácticamente son parásitos con una fase de exportación, es decir, que su división es múltiple, ¿sí? Recuerden que decía, según su reproducción, estos también pueden ser de forma sexual o asexual, ¿no? Y sin mayor movilidad, nos dice que hay varios grupos distintos sin mayor relación y no son todos protistas, sino también que hay animales y hongos, ¿ya? Vamos a ver de cada uno de ellos, ¿ya? Su clasificación. O, como por ejemplo, nos hablaban de las algas. Entonces, estos organismos realizan su proceso de alimentación mediante el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? ¿Sabemos qué es la fotosíntesis? ¿Alguien me quiere explicar, por favor? ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis? ¿No? Hola, ¿están aquí?
Realmente este es un proceso de alimentación, como por ejemplo, ¿de qué se pueden alimentar? De la energía solar, ¿sí? De las sustancias que absorben, en este caso las algas. ¿Quién me dice de qué color son las algas? Verde, Miss. ¿Son verdes? Ya, entonces, miren, mediante el proceso de la fotosíntesis, ellos realizan proceso de alimentación. Estas algas, por lo general, se pudiera confundir de que pertenecen a qué reino ustedes pudieran que pertenecen las algas. ¿A qué reino dijeran ustedes a simple vista? Ven un alga y a qué reino pertenecieran. A las plantas dicen, Ya a las plantas, ¿verdad? Pero hay que entender bien que estas algas, ¿sí? No pertenecen a las plantas, sino a qué reino estamos estudiando. ¿A los? Los reino protista. Ya, muy bien. Entonces no podemos confundirlos a estos organismos, ¿ya? Entonces, pueden existir algas de diferentes colores, pueden también existir. Por lo general conocemos las algas verdes, ¿verdad? Pero también existen algas rojas, algas amarillas y las algas verdes que les acabo de mencionar. Y ellos se alimentan mediante el proceso de la fotosíntesis y es de ahí, de acuerdo a la recepción, ¿sí? de la energía solar, es que van adaptando también sus colores, ¿ya? Entonces, en estas algas nosotros encontramos los eugenofitas, ¿sí? La subdivisión, tenemos también las crisofitas, tenemos los dinoflagelados, ¿sí? También tenemos las clorofitas, que son las algas verdes, también tenemos las feofitas, ¿sí? Que son las algas pardas, y también tenemos las rotofitas, que en este caso son las algas rojas, ¿ya? Entonces, em, estos, perdón, no sé la palabra, estos se pueden clasificar por unicelulares y también estos organismos pueden ser unicelulares y pueden ser pluricelulares, ¿verdad? Unicelulares, es decir, que solo tienen una sola célula, que serían los que se encuentran en la parte de acá arriba. Y los de acá abajo pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, es decir, que también pueden tener muchas células, ¿no? Entonces, sus características principales, en este caso, sería la alimentación mediante la fotosíntesis, que pueden adaptar ya sea el color verde, el color pardo, el color rojizo, ¿sí? Em, tenemos también que considerar que en las algas, en este caso las eufenoflitas, ellos no presentan una pared celular, ya es una característica de estos organismos. ¿Y qué decían? ¿Que estos organismos pueden moverse o no? ¿Qué decía en la teoría? ¿Podían moverse o no? Nos decía que unos organismos sí pueden moverse. ¿Gracias a qué? Gracias a los flagelos, ¿sí? En este caso, las euglenas pueden moverse, ¿sí? Ya que constan de dos flagelos, así mismo las crisofitas, ¿ya? En este caso, perdón, un ratito ya. Ya, muchas gracias, disculpen. Entonces, miren, estos organismos pueden moverse gracias a los que tienen los flagelos, ¿no? Gracias a sus dos flagelos pueden moverse. Ya. Miren, otro de los organismos que corresponden a los protozoos son los mohos. ¿Quién me dicen dónde encontramos los mohos? ¿Dónde se han encontrado ustedes con estos organismos? En las paredes. ¿Ya?
¿En dónde más? En las lavanderías. ¿Ya? Listo. Esto prácticamente es una especie de un hongo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ellos realmente pueden reproducirse de manera abundante, ¿verdad? Entonces, por lo general, su hábitat, en donde nosotros lo podemos encontrar, es en los lugares cálidos. ¿En dónde más los podemos encontrar? En los húmedos. En los ríos, Miss. Ya, muy bien. En las áreas mojadas, ¿verdad? Ya. Y esta, su forma de reproducción, son mediante las esporas. ¿Ya? Listo. Entonces, acá nosotros tenemos una clasificación, los mohos también tienen una subclasificación, ¿sí? Que se denomina los mictomicemas, ¿ya? En este caso, estos viven en lugares húmedos. Por ejemplo, nos dicen las hojas muertas, la madera, ¿sí? También nos dice que estas poseen células ameboides y estructuras reproductoras, ¿ya? Vamos a ver otra clasificación. Tenemos la otra clasificación que se denomina Acraciomiceto, ¿sí? O también se les llama como mohos deslizantes secundarios. Estos que nos dicen que normalmente viven en el suelo como células independientes y se alimentan de bacterias y otros microorganismos. Cuando las condiciones ambientales y nutricionales no son las más adecuadas, ellas emiten señales químicas que atraen a las células cercanas hasta que forman un falso plasmodio. Ya, perdón. ¿Qué nos dice? Ya que las células están unidas, pero no pierden su individualidad. Esta fase se suele llamar fase de babosa móvil. Sí, recuerden que les decía que hay ciertos organismos que sí se pueden desplazar. ¿Gracias a qué decíamos? Gracias a los flagelos. Entonces nos dice que de esta forma los acraciomicetos se desplazan hasta que encuentran un lugar adecuado para asentarse y realizar una morfogénesis, para dar lugar a un cuerpo fructífero en donde se organizarán las esporas. ¿Ya? Gracias a qué se pueden movilizar. Gracias a qué era. Gracias a los flagelos. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Miren, acá tenemos un ejemplo de qué será esto. ¿Ven? Gracias a qué. ¿Cómo se llaman estos? Eso que tenemos en su presentación. ¿Son mojos? Mohos, ¿verdad? ¿En dónde, cuál era su característica de hábitat? Húmedo. Húmedos, mojados, ¿verdad? Creo que todos conocemos estos organismos. Pero de pronto ustedes sabían a qué reino pertenecían. No es algo nuevo, perdón. Yo no. Ya, entonces ahora ya podemos hablar a ciencia cierta de qué se trata o a qué reino pertenecen. ¿Ya? Vamos a ver, acá tenemos otro ejemplo. Déjenme ver. Sí. Tenemos Omicota, ¿sí? ¿Qué nos dice? O también se los conoce como micetos. ¿Sí? Estos son un grupo de organismos principalmente acuáticos, es decir, que viven en el agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su característica? No tienen pigmentos fotosintéticos, dice que poseen dos flagelos en las zoosporas y presentan gametos masculinos con paredes formadas por células. ¿Sí? Aquí podemos observar las paredes. Dice su hábitat, por lo general, en su mayoría son acuáticos, ¿no? Pero también hay terrestres. Y siempre necesitan la presencia del agua. ¿Sí? Poseen pared celular, está compuesta por glucanos, prolina y celulosa. También
también nos dice que produce hifas y no septadas. Y su nutrición es a través de la digestión extracelular y absorción posterior. ¿Ya? Miren, entonces estos también pertenecen al grupo de los protozoos. ¿Ya? A ver, veamos qué tenemos por acá. Listo. Acá termina ya nuestro tema de clase. Me gustaría hacer una ronda de preguntas. A ver, decíamos que la clasificación del reino protista, ¿quiénes nomás participan en esta clasificación? Se puso como ejemplo cuáles. ¿Cuáles son estos organismos? Aquí les presento el último que estuvimos analizando. Los mohos. ¿Sí? ¿Cuál más teníamos? Acá tenemos las algas. ¿Sí? ¿Y cuál me falta? Y los protozoos. ¿Ya? Entonces, estos son los organismos que intervienen en la clasificación del reino. ¿De qué reino? Protista. Protista. ¿Ya? Entonces, ya sabemos algo más. Ya hemos analizado sobre la clasificación de este reino. ¿Sí? Prácticamente, ¿qué nos decía? Que son aquellos organismos eucariontes, ¿verdad? Y que estos no se clasifican dentro de un otro reino, ¿verdad? Ahora, vamos a compartir las preguntas de la clase. A ver, espera del otro curso. Vamos a ver. Vamos a revisar. Estamos en la pregunta número 3. Van a participar ustedes, ¿ya? Nos dice, a ver, ¿quién me ayuda leyendo esta pregunta, por favor? ¿Sí pueden apreciar ahí? ¿Sí se ve? No, Sí, sí se ve. para irles a hacer. A ver, ¿quién me ayuda con leyendo esta pregunta? Reino protista, también denominado protista, es el que contiene a todos aquellos organismos eucariotes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucariotas: fungi, hongos, animales o plantae. Listo. ¿Esta respuesta será verdadero o falso? Un verdadero, Lisa. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Quién me ayuda voluntariamente? A ver, ¿quién? O si no, yo voy nombrando. A ver. Carlos Aponte. ¿Se encuentra aquí, Carlos? Vamos con el señor Edison Alcibar, ¿ya? Ayúdeme, por favor, leyendo esta pregunta. Tampoco. Se acaba la clase y no le doy la respuesta. Yo le leo otra vez. A ver, adelante. Parásitos con una fase de la esporulación, división múltiple y sin mayor movilidad. Hay varios grupos distintos sin mayor relación y no son todos protistas, sino que también hay animales y hongos esporosos, las algas, silados. ¿Cuál es la respuesta correcta?
¿Es la A, Lice? Esporosos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el compañero? Viviana Mosquera, ¿estamos de acuerdo? Estoy visualizando la... Dentro de los protozoos había Sí, sí. unos ejemplos, Los- ¿no? Ya, muy Rizop- bien. Sí. Estos son los esporos, ¿ya? Vamos a terminar el intento. Listo. Entonces, ahí tenemos, por favor, las preguntas. Tenemos la calificación de 10 para que ustedes también puedan proceder a realizar las preguntas y si ya lo han hecho, espero que hayan sacado una buena calificación. ¿Sí? Listo. Estimados estudiantes, espero que ya sea el tiempo suficiente para que puedan identificar las respuestas. Listo. Entonces, hasta aquí, mis queridos estudiantes, yo les agradezco mucho por su participación. Por favor, rogaría me ayuden habilitando la camarita. Necesito tomar la evidencia de esta clase. A ver. Muchas gracias. Me falta Carlos, Raquel, Viviana, Luis, Celia. Carlos, creo que Raquel recién llega. Le caché. Lice, no vale mi cámara. Ok, solo Celia. Carlos, ¿qué pasó? Estaba aquí y se fue. Ya, muchas gracias. ¿Y Carlos? ¿Qué pasó? Carlos dejó solo, se conectó y se fue. No está. Carlos, buenas noches con todos. Nos saludó y se fue, Carlos. A ver, ¿quién más? Luis Jordi. A ver, ¿qué hacerle? Aquí estoy yo presente, Lice. Ya le vi. Ya, muy bien. Listo, estimados estudiantes. Yo les agradezco mucho por su participación. Gracias, Por Lice. favor, una sonrisa Gracias, colgate. Licen. A ver, con una sonrisa colgate, ¿dónde se van? A ver. Están bravos, recién lo había hecho. Listo, señores estudiantes, les agradezco mucho. Que tengan una linda noche. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. Gracias, Licen. Buenas noches. Chao,